Hola a todos, soy Araele Lama y hoy quiero hablaros de mi proceso, el proceso que yo he vivido con el tema de la llama gemela y el por qué ahora estoy haciendo mucho hincapié en la ley de asunción. Vosotros habéis visto, algunos de vosotros habréis visto todos los vídeos que he ido subiendo a lo largo de estos últimos años acerca de la llama gemela, el proceso de la llama gemela, las misiones de las llamas gemelas, etcétera. Y todo eso estaba basado en lo que yo canalizaba, en las informaciones que me llegaban. Bien, yo, em, como todos, pues voy evolucionando, voy avanzando, voy comprendiendo, voy ampliando mi nivel de conciencia, todos estamos haciendo lo mismo. Eh, y yo lo que he ido aprendiendo es que las informaciones que van llegando en forma de canalización van llegando en función también de tu ancho de banda, digamos, ¿no? O sea, tu capacidad de recibir esas informaciones y además en función de las creencias que tú tienes o las limitaciones que tú puedes tener a nivel de creencias, pues vas interpretando esas informaciones de la manera en la que puedes comprender. Esto es como si yo le quiero explicar a un niño de 5 años cómo se hace, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. Ese niño no lo va a poder entender si yo antes no le explico cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica. Por lo tanto, todo tiene como un momento determinado para poder comprender y cada vez se va ampliando esa comprensión. Em, yo entré en el proceso de las llamas gemelas hace muchos años, en realidad. Tenía entonces 15 años, aún ni siquiera los había cumplido, me faltaba poco tiempo para cumplirlos. Y hay un vídeo por ahí donde yo explico un poquito cómo entré en este proceso. Y decidí empezar a hablar del tema de una manera, en realidad, como de autoayuda hacia mí, pero también queriendo transmitir a los demás todo lo que yo iba aprendiendo a través de la canalización de información y de mi propio proceso y mi propia experiencia. Entonces, em, si bien yo empecé a hablar de este tema muy de lleno y empecé también a acompañar a personas que estaban en ese proceso por todo lo que me iba llegando, antes de empezar a hablar de este tema, yo había tenido contacto con información acerca de la ley de atracción y me di cuenta al conocer esta ley a través del libro del secreto, más bien del audiolibro o del vídeo que estaba en YouTube circulando, que me parece que todavía continúa circulando. Pues a través de este vídeo yo conocí la ley de atracción y a mí me fascinó. Y me di cuenta de que además había estado utilizando esta ley, que en realidad no utilizaba la ley de atracción, sino que utilizaba la ley de asunción desde muy joven, porque desde muy joven ya hablaba con mis guías, canalizaba y también tomaba elecciones, decisiones para poder realmente cambiar mi vida, ¿no? En una ocasión, con 16 años, quise marcharme donde estaba viviendo con mis padres y yo mi manera de hacer para poder manifestar un cambio era decirle a mis guías, ya está bien, esto no lo quiero esto y lo quiero ya. Y recuerdo que por una situación muy trágica en ese momento que viví, decidí que no quería vivir más allí en ese lugar y bueno, y lo dije con mucha determinación a mis guías, no quiero estar más aquí, quiero marcharme, pero ya. Y a la semana siguiente ya estábamos mudándonos a otro lugar, así, sin más, sin hacer nada, mis padres no hicieron nada, yo no hice nada, simplemente sucedió. Entonces he tenido más ejemplos como este en los que en mi vida ha habido cambios drásticos cuando yo he tomado la decisión y la determinación de que eso ya no lo quería, quería otra cosa para mi vida. Entonces, cuando yo empecé a hablar de las llamas gemelas, para mí era el tema principal porque para mí era un proceso muy importante que yo estaba viviendo, sobre todo a nivel emocional y también trataba de comprender qué me estaba pasando
por qué esa conexión con esa persona, que ni siquiera la conocía físicamente, pero la veía en sueños constantemente, se me aparecía una y otra vez. Y yo quería dar respuesta a lo que me sucedía, y entonces al querer dar respuesta a lo que me sucedía, me llegaba información de los procesos de llamas gemelas que yo pues quise compartir con los demás. Bien, pues de manera paralela yo seguía con el tema de la ley de atracción al principio y más adelante apareció el concepto de la ley de asunción en mi vida. Cuando empecé a estudiar la ley de asunción, tengo que decir que escuchaba a Neville Goddard, bueno, audiolibros de Neville Goddard en YouTube, pero también conocí la ley de asunción a través de otras personas que hablaban de ella, algunos que habían escrito libros hablando de la ley de asunción, y empecé a empaparme y empecé a sentir que perdía importancia el proceso de las llamas gemelas en mi caso, y ganaba más importancia cada vez el tema de la ley de asunción, porque la ley de asunción se aplicaba a todo. Y a todo quiere decir a todo, es decir, eh, no solamente era para traer, bueno, para manifestar una vida distinta. Por ejemplo, si yo quería tener una economía mejor, podía cambiarla con la ley de asunción. Si yo quería vivir en otro lugar, podía ir, como me había pasado de jovencita, pues cambiarme del lugar de residencia siempre que yo lo eligiera. Y podía conseguir muchas cosas. Pero me di cuenta de que la ley de asunción abarcaba también lo energético, porque de hecho la ley de asunción habla de eso, de que eh, todo lo que está sucediendo y que estamos viendo con nuestros sentidos o sintiendo con nuestros sentidos físicos es una expulsión de nuestros pensamientos hacia afuera. Con lo cual, lo que está sucediendo es que en realidad, desde la energía, desde lo no visible, estoy generando una realidad. Y esa realidad es lo que yo os comentaba hace no sé cuánto tiempo ya, pero que hay un vídeo o dos hablando de este tema de las esferas de realidad individuales, ¿no? Cada uno tiene su propia esfera de realidad porque cada uno tiene su propia expulsión de pensamientos y creencias que generan y conforman una realidad. Entonces, em, si yo aplico la ley de asunción a los procesos de llamas gemelas, me doy cuenta de que realmente mi proceso de llama gemela también puedo elegir cómo va a ser aplicando la ley de asunción. Entonces, yo ahí me di cuenta de que podía ayudar más a las llamas gemelas hablando de la ley de asunción aplicada a lo que son las llamas gemelas, que hablando una y otra vez del proceso, del sufrimiento o del desapego que hay que tener, porque me di cuenta de que en mi mundo o en mi realidad, las personas que estaban en procesos de llamas gemelas no avanzaban, siempre estaban en ese punto en el que no podían estar con su llama gemela, sufrían y al final algunas de ellas sentían tanto agotamiento emocional y psicológico que decidían romper con todo eso. Y bueno, he llegado a ver incluso personas que se han ido al lado opuesto a decir que eso no existe, a decir que eso es horrible o que es mentira, no sé. Entonces, en base a todo lo que yo he vivido y en mi experiencia, porque es lo único que puede uno hacer, en base a su propia experiencia, en base a su propia eh, eh, evolución, por llamarlo de alguna manera, puede tomar decisiones y ver cómo quiere experimentar su vida, ¿no? Así que yo decidí por mi cuenta, o sea, hacia mí, que yo quería experimentar mi vida desde el empoderamiento de saberme la fuente encarnada como ser humano. Cada ser humano es la fuente, es Dios encarnado como ser humano. Más allá incluso de las semillas estelares, porque yo puedo ser en Sirio, por ejemplo, o en las Pléyades, puedo también estarme experimentando, pero es una experiencia de mí misma que está allí, no aquí. Y yo aquí en la Tierra soy Arael y estoy experimentándome como ser humano. Mi conciencia está aquí, el punto de conciencia está aquí.
Y es aquí donde yo tengo que experimentarme, donde yo tengo que vivir y ser. Entonces, ahí me di cuenta de que la fuente, o sea, el sentir que soy la fuente, que todos somos la fuente, está por encima de sentirme en otra vida experimentándome o en otro planeta. ¿Por qué? Pues porque todo es un juego de simulación, todo. Tanto las vidas pasadas como las vidas en otros planetas continúan siendo ese juego de simulación de la fuente. Todo es Matrix, también incluso en esos planetas. Entonces, si yo lo que quiero es salirme de esa Matrix y saber quién soy, lo que tengo que hacer es reconocerme como lo máximo, y lo máximo que es Dios, la fuente. Entonces, una vez reconocida y una vez sentir eso y tenerlo bien integrado, me di cuenta de que em, todo está en mí, todo está en mí y el sufrimiento se fue. La sensación de tener una obligación, una misión de obligación, de rescate, se fue porque me di cuenta de que era parte del juego, de la simulación. Por lo tanto, ya no siento que tenga que estar unida con mi llama gemela para salvar al mundo ni nada de eso. Me siento libre. Ahí es donde yo comprendo la frase de la Biblia, de la verdad os hará libres. Es que realmente yo me siento libre. Siento que esta vida la estoy viviendo para experimentarla y que al darme cuenta de la simulación de todo, no necesito estar enganchada a esa simulación. Simplemente observo y experimento desde mi elección de cada acción que quiero vivir, acción desde el corazón, desde dentro de mí. O sea, todo lo que se acciona dentro para que fuera se refleje. No necesito hacer realmente nada a nivel 3D, porque el 3D es la simulación y desde dentro de mí es de donde sale expulsado todo lo que yo veo y siento. Entonces, para aquellos que me habéis seguido desde el principio, que habéis visto que hablaba de llamas gemelas y del desapego o de todo lo que tiene que ver con las llamas gemelas, que quizás pues en algún momento habéis dicho, ahora, ¿por qué está hablando de esto? ¿No? Pues hablo de esto simplemente porque realmente es que la ley de asunción lo abarca todo, absolutamente. Entonces, no quiero quedarme centrada en una pequeña partícula de la experiencia humana, sino que quiero experimentarlo todo. Sí, evidentemente quiero estar en unión con mi llama gemela, en lo físico, pero para ello yo tengo que sentirme ya en unión con mi llama gemela, sentirme de verdad en unión con mi llama gemela, elegir eso y realmente elegirlo de verdad. También me di cuenta de que en la mayoría de los casos que yo veía, pero que es lo que está en mi mundo, ¿vale? Nadie quería realmente estar con su llama gemela porque nadie elegía realmente estar con su llama gemela. La mayoría que tenía pareja elegía quedarse con su pareja y la mayoría que veía a su llama gemela en pareja elegían que se quedara con su pareja por miedo a hacer daño y a interferir en esa relación. Había más casos, evidentemente, ¿eh? Pero yo sentía que realmente no había una entrega, no había una fe ciega y una confianza ciega en que esa unión era y se podía dar. También había muchas personas que le daban mucho poder a los pactos del alma. Y yo, como os he dicho, en la conexión con la fuente me di cuenta que los pactos del alma son las programaciones que llevamos. Por lo tanto, decidí que no quería experimentar esas programaciones, que no quería experimentar nada que tuviera que ver con algo que me hiciera sentir limitada. Y por tanto empecé a quitar mi energía y mi enfoque en los patrones, en los programas, en los pactos del alma, en las vidas pasadas, en mi experiencia como semilla estelar, porque ya no necesito saber de eso. Está claro que todos pasamos por fases o por experiencias y que cada uno experimenta lo que elige. Entonces, eso es muy lícito y es lo que hay que hacer, ¿no? Así que por mi parte yo ya experimenté eso y ya no necesito más. Es como haber ido a comer a un restaurante durante 10 años y ya cansarme de ese restaurante y decir, pues ya no quiero comer más de aquí, quiero irme a probar otras cosas. Y esto es lo que yo siento en mí.
Entonces, para aquellos que también sintáis que ya no os resuena el estar enganchados a un proceso que no avanza y que siempre es como una rueda que gira sobre lo mismo, eh, os, os- os quiero hablar de esto, de la ley de asunción y de cómo funciona. Por lo tanto, mi canal, que empezó siendo primero pues como un intento de que todo lo que hablaba en la emisora de radio que habíamos hecho online, una amiga y yo, que se llamaba entonces Radio Luz y luego cambió a Portal Satnam, eh, mi canal que empezó siendo para llamas gemelas, ahora ya no va a ser para llamas gemelas. Ahora va a ser dedicado a hablar de la ley de asunción, de lo que implica entenderla, de lo que implica estudiarla, de lo que implica para tu vida, el cambio que puedes experimentar. Eh, y sé que hay aspectos que quizás queden como en el aire, ¿no? Es como la metafísica donde queda por aquí, ¿no? Pues hay muchos elementos de la metafísica que son muy dogmáticos, es decir, que limitan muchísimo, que parten de una base en la que también hay como un castigo, hay como un merecimiento y un castigo, y si tú haces esto, pues vas a elevarte, pero si no haces esto, no te vas a elevar. Y hay ciertas creencias que para mí no dejan de ser eso, creencias limitantes dentro de la metafísica, porque el ser humano tiende a eso, tiende a que esa sabiduría divina que tiene dentro de sí mismo y que está fuera y dentro, la tiende a encajar en las limitaciones de sus creencias y pensamientos. Y yo ahora mismo siento que todo aquello que me limite en ser no me resuena. Por lo tanto, no me resuenan ni los pactos de alma que puedan decir, no, porque no te puedes unir con tu llama gemela si has pactado no unirte. Te puedes encontrar con ella y solamente ser para que te despiertes. Es lo que tú creas. Lo que tú crees que es verdad es lo que se manifiesta en tu realidad. Y eso es lo que estoy tratando de transmitir también con la llama gemela. Si tú crees que tienes un pacto de sufrimiento o de separación o de un pacto para no estar con tu llama o un pacto para tú primero hacer un despertar, así va a ser. Y ojo, no lo critico ni lo juzgo, simplemente lo estoy exponiendo. Yo misma he pasado durante más de 30 años una desconexión de esa persona que es mi llama gemela, creyendo que, bueno, que no podía ser, que no podía ser y que seguramente pues así estaba pactado. Y yo lo he experimentado esto. Así que no, ¿cómo voy a juzgar algo que yo también he vivido y también he creído? No lo juzgo. Simplemente expongo que cada uno está donde quiere estar, donde ha elegido estar, pero que podemos de manera consciente elegir otro estado de ser. Y podemos, en el momento que queramos salir de esa rueda, salir de ese bucle, en el momento que queramos. Así que para todos aquellos que todavía queráis estar en esos pensamientos de que en la vida pasada pasó esto y por eso en esta vida me pasa esto, o que yo soy una semilla estelar y he venido en misión a ayudar a salvar la humanidad o a que cambie la conciencia de la humanidad. Aquellos que creáis todo eso, está perfecto, está bien, está muy bien, porque de hecho la fuente se quiere experimentar a sí misma desde diferentes conceptos y ya está. Pero en mi caso, yo elijo sentirme libre y elijo sentir que esta experiencia humana es una experiencia de la fuente a través de mí, y que desde mí, desde dentro de mí, lo que siento que deseo experimentar es el amor, la felicidad, la plenitud, ese estado de ser que es la propia fuente en sí misma. Y eso es lo que yo deseo y elijo experimentar. Y eso hace que no me ate a nada, ni me apegue a nada, porque sé que todo esto es una simulación. Y esta simulación es para que disfrute de la experiencia. Y si veo que hay algo que no me gusta, no le pongo
foco, no le pongo atención para que no crezca. Simplemente lo observo de pasada y ya, y ya. Por eso estoy ahora mismo tratando de ofrecer esto, o sea, de lo que a mí me está ayudando, transmitirlo a los demás. Al igual que me ayudó la información de las llamas gemelas en su momento, a mí me ayuda esto, me ayuda y me hace sentir plena, me hace sentir que realmente estoy viviendo, estoy viva. Y antes era una vida en la que me sentía fuera de lugar, al margen de todo. No quería ser humana, no quería estar aquí, me sentía que me quería marchar lo antes posible y sentía que el ser humano era terrible y sentía que no era feliz, no era feliz. Entonces yo ahora mismo me doy cuenta de que todo eso era el mundo que yo me estaba creando y me estaba generando. Para aquellos que resonéis con lo que estoy diciendo, podéis ver muchos vídeos de Neville Goddard, de audiolibros de Neville Goddard, o personas que hablen de la ley de asunción. Podéis leer los libros de Neville Goddard, o incluso, si os gusta más, por ejemplo, un curso de milagros, que también habla de lo mismo. No hay nada fuera que te ataque, todo es una proyección de tus propios pensamientos. Tú eres la fuente, y solo existe eso, la fuente. Todo esto es una simulación. Entonces, para aquellos que resonéis y queráis más información, os invito a eso, ¿no? A mirar los vídeos que queráis, leed y probar con vosotros mismos lo que es realmente la ley de asunción. Manifestar vuestros deseos, pero pensad una cosa, estudiar la ley de asunción. Yo voy a explicar aquí todo lo que yo vaya aprendiendo y lo que ya he aprendido y lo que ya sé y la información que me llega, pero os invito a que realmente profundicéis y veáis que realmente cuando estás habitando un estado, cuando tú te sientes ya, por ejemplo, viviendo en esa casa en la que quieres vivir, cuando ya te sientes así, es cuando se manifiesta, es cuando ocurre, porque tú estás creyendo, porque tú crees. Y aquí la fe es lo que realmente ayuda. Si yo no creo en la ley de asunción, no ocurrirá nada, aunque la ley de asunción no se trata de creer o no creer. La ley de asunción es algo que está funcionando siempre, siempre está operativa. Siempre estamos asumiendo estados. Puedo asumir que me siento triste, que la vida es una mierda, perdonad que lo diga de esta forma, y puedo asumir entonces que todo es malo y entonces todo lo que veo es malo, ¿no? Puedo asumir que hay conspiraciones, puedo asumir que hay una enfermedad, puedo asumir lo que quiera, pero siempre estoy asumiendo de manera consciente o inconsciente. Así que la ley de asunción siempre va a estar funcionando, creamos en ella o no creamos en ella. Así que bueno, os dejo. Gracias por estar ahí. Y bueno, mi gato está por aquí. Gracias por estar ahí. Y bueno, aquellos que queráis continuarme siguiendo, muchísimas gracias. Aquellos que no resonéis conmigo, no pasa nada, no pasa nada. Si queréis seguir escuchando cosas de llamas gemelas, podéis, hay muchos canales donde realmente podéis tener a alguien que os siga hablando de ese tema. Yo no es que no vaya a hablar del tema, es que voy a hablaros de la ley de asunción y de cómo eso también puede afectar a las llamas gemelas positivamente. Y evidentemente lo del desapego y todo lo que hablé es real, es así, solo que yo ahora lo estoy percibiendo desde otro nivel de conciencia, desde otra fase que estoy viviendo. Entonces os lo voy a explicar desde ahí, no desde la antigua Arael, sino desde la nueva Arael. La nueva Arael entiende la realidad ahora de otra forma y desde ahí os voy a explicar lo que yo siento tanto por los procesos de llamas como para otras cosas, ¿vale? Así que nada, os quería anunciar esto. Mi canal va a estar destinado a la ley de asunción y no a las llamas gemelas, aunque evidentemente al estar en un proceso de llama gemela sí que os voy a hablar de vez en cuando de pues, cómo se puede digamos aplicar la ley de asunción a vuestro proceso, igual que yo lo estoy aplicando al mío. Me despido de vosotros, un beso y hasta el próximo vídeo.